bienvenidos a Género y STEM, Caminos hacia la Equidad, un podcast de Ciencia 2030 UC que busca ser un espacio de reflexión y también de discusión sobre la equidad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la educación superior. Esto con el fin de buscar acciones concretas que reduzcan la brecha de género en esta área. Soy Macarena Rojas Ábalos, comunicadora científica, y les estaré acompañando a lo largo de todos estos episodios. El día de hoy me acompaña Pilar Bontá. Pilar es socióloga de la Universidad Alberto Hurtado, magíster de Género y Estudios Culturales de la Universidad de Chile y actualmente es jefa de la Dirección de Equidad de Género de la Católica. Pilar, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pilar, me gustaría comenzar para saber desde dónde surge el interés de la Católica para poder trabajar en equidad de género, ¿no? ¿Cuáles son los principales focos de trabajo que tiene la Dirección de la Equidad de Género? Súper, mira, a ver, te cuento un poquito. El interés de la universidad por los temas de género data por ahí del año 2013. Yo no llegaba todavía a la universidad. Y ahí lo que ocurre es una primera comisión, que se le denominó Comisión Mujer y Academia en su primera versión, compuesta por académicos y académicas de distintas unidades, y ahí hubo un propósito bien particular, fue una comisión bien acotada, que tenía como fin, de acuerdo a la historia que yo he recibido, ¿cierto?, de la universidad, conocer un poquito el diagnóstico de las mujeres en la academia, ¿sí? Después, el año 2018, y evidentemente en un contexto de movilizaciones a nivel nacional, internacional, y en particular lo que fue la toma de Casa Central en la universidad, que creo que fue un hito bien relevante. En ese año 2018, se conforma una segunda comisión, no fueron muy ingeniosos para ponerle el nombre, porque se llamó Comisión Mujer y Academia 2, al alero del trabajo que ya estaba realizando la Vicerrectoría Académica y en particular la Dirección de Desarrollo Académico. En esa comisión trabajaron académicos, académicas de distintas unidades, profesionales de la Vicerrectoría Académica, y también hubo participación de representantes estudiantiles, ¿sí? Y ahí hubo un trabajo bien intenso, hubo subcomisiones, en fin, y se hizo un diagnóstico respecto a cómo estaba la universidad en materia de género, con un tinte y con un énfasis superpuesto en el desarrollo académico, ¿sí? Y ahí entonces lo que hace esta comisión es definir o entregar, ¿cierto?, 6 grandes recomendaciones a la universidad, las cuales fueron aprobadas en un informe y aprobadas también por el Honorable Consejo Superior de esa época. Y entonces una de esas recomendaciones era justamente crear una dirección de equidad de género y darle cuerpo, ¿cierto?, y orgánica a este tema al interior de la institución. Y entonces en ese contexto es que en mayo del año 2019 se crea por decreto de rectoría la Dirección de Equidad de Género de la universidad. Estamos hablando que esto comenzó, claro, viene del 2013, 18 con grandes hitos, y el 2019 se crea. Estamos a 2025. ¿Cuáles son esos grandes quizás avances que han tenido? Y también los desafíos son importantes. Mira, yo te diría que ha sido un proceso sumamente bonito y bien enriquecedor, tanto para mí a nivel personal como para la propia institución, diría yo. Yo llego en septiembre de ese mismo 2019 y lo primero que hago es definir ciertos focos estratégicos que vamos a tener, ¿sí?, como dirección. Y para eso lo que hago es tomar este trabajo que había hecho la comisión, un informe bien exhaustivo, con datos e información diagnóstica de cómo nos veíamos, cómo se veía la propia institución en ese sentido. Y ahí yo, en conjunto con Silvana, ¿cierto?, la directora de ese momento, definimos 3 grandes focos estratégicos. Uno que tiene que ver con las trayectorias académicas y de qué manera favorecer, ¿cierto?, la participación de mujeres dentro del mundo académico, y por otro lado también fomentar la participación de mujeres en cargos de toma de decisión
y en cargos de autoridad. Luego, un segundo foco estratégico que tiene que ver específicamente con un tremendo desafío que tiene que ver con el proyecto educativo y la incorporación paulatina del enfoque de género en los planes curriculares, en los perfiles de egreso, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc. Y un tercer foco estratégico muy relevante y súper transversal, yo diría, a todos quienes formamos parte de la UCE, tiene que ver con la conciliación y la corresponsabilidad y de qué manera, ¿cierto?, impulsar, diseñar e implementar medidas que favorezcan la compatibilización de la vida personal, la vida laboral, académica, con la vida familiar, personal, etc. Esas son iniciativas que se han ido tomando de a poco, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que estos años. efectivamente, o sea, lo que nosotros hicimos fue definir ejes estratégicos y yo te diría que hay un hito que es bien relevante también dentro de la historia de la dirección en la UCE, que tiene que ver con la adjudicación de fondos para poder avanzar y consolidar el trabajo en materia de género. Y ahí me permito mencionar un fondo de desarrollo institucional, que fueron fondos del Ministerio de Educación, que de alguna manera empujaron y favorecieron bastante a poner en la palestra y en la agenda interna de la universidad las temáticas de género. Ese proyecto que tenía como propósito, ¿cierto?, poder fomentar una cultura institucional con equidad de género a partir del diseño y la implementación de diversas instancias formativas dirigidas a todos quienes formamos parte de la universidad. Entonces, eso nos permitió realizar capacitaciones, talleres, en fin, y desplegar toda una agenda formativa para comenzar a sensibilizar a la comunidad con respecto a lo que significa el género. Súper importante. Y si hacemos un doble clic en esto del desarrollo académico de las investigadoras en la Católica, ¿cuáles son esas medidas concretas que se han impulsado? A ver, mira, yo te diría que el origen de la dirección siempre ha tenido un tinte muy puesto en lo académico y por tanto en el desarrollo académico. Además, no está de más decir que formamos parte de la vicerrectoría académica. Y en ese sentido, desde el origen y desde la creación de la dirección hubo una preocupación muy puesta en el desarrollo de las mujeres en la planta académica. Y desde ahí, bueno, se han con diferentes tiempos en distintas partes, de hecho el 2013 con un decreto, ¿cierto?, que hace que las mujeres puedan tener un año adicional, aquellas que tuvieron licencia por maternidad, ¿cierto?, puedan tener un año adicional. Es importante acá también considerar que el mundo académico tiene múltiples procesos asociados y uno de ellos tiene que ver con la promoción y la calificación, ¿sí? Y en ese sentido, efectivamente, la maternidad llega y pega súper fuerte. Y pega súper fuerte a quienes están, sobre todo, iniciando una carrera académica. Y ahí la primera categoría, en el fondo, es la categoría asistente y hay 7 años para poder pasar a la categoría asociado. Y coincide con justamente un periodo en que muchas mujeres también deciden ser madres. Entonces, esa yo te diría que es una de las primeras cosas que hicimos como universidad. Luego también hubo un cambio en el reglamento, creo que eso lo hicimos 2019-2020, un cambio de reglamento porque muchas mujeres les ocurría que como que no se atrevían a postular a la promoción, ¿sí? Entonces ajustamos el reglamento académico, cosa que no es nada fácil, sobre todo en una institución como esta enorme. Entonces ajustamos el reglamento para que las jefaturas de esas personas, de esas mujeres que querían o que podían ser promovidas, también pudieran motivar a esas mujeres a ser promovidas. Como decirte, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes un alto desempeño, has avanzado un montón, ¿por qué no te postulas a la promoción académica? Bueno, y así han ocurrido millones de, yo diría, diversas iniciativas. Hemos trabajado también fuertemente con las comisiones asesoras del decano. Yo diría que la Dirección de Desarrollo Académico tiene está muy transversalizada por esta perspectiva, porque Silvana, además de ser directora de Equidad de Género, también era directora de Desarrollo Académico, entonces eso también permitió, pese a que es una situación circunstancial,
también permitió impulsar mucho de eso. Hay un programa que ya no es piloto, sino que ya es un programa un poquito más sólido de mentoría, que ha sido súper, súper bien valorado por la comunidad académica. Hay fondos, hay concursos también, esto para hombres y mujeres, ¿cierto? Para favorecer, por ejemplo, el cuidado de hijos cuando uno va a una pasantía, etcétera, ¿no? Y sabemos también, y aquí, digamos, la pandemia también visibilizó de manera muy cruda, diría yo, parte de todas estas situaciones que ocurren y que yo diría que en el trabajo académico propiamente tal se agudizan aún más. Exactamente. Y si ahora vemos un poco, tú nos comentabas que habían iniciativas para conciliar la maternidad, por ejemplo, y el trabajo en general, la familia, la vida personal. Mira, esto es un tema súper relevante y creo que la universidad ha puesto harto foco en esto, ¿no? En el tema de, y tal como tú lo dices, en conciliación y corresponsabilidad, entendiendo que son dos cosas distintas. Y la universidad y la Dirección de Equidad de Género, y yo en lo personal tengo la convicción de que tenemos que transitar hacia la corresponsabilidad y tenemos que transitar también hacia una corresponsabilidad social. Hicimos harto esfuerzo en una situación donde la dirección es muy chiquitita, ¿cierto? En pandemia hicimos harto esfuerzo, hicimos un documento para justamente visibilizar y alertar a todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria de lo importante que es que todos y todas podamos participar dentro de las labores de cuidado, entendiendo además el cuidado no tan solo como las labores de crianza, sino que también los cuidados de personas con algún nivel de dependencia, los cuidados que tienen que tener muchas personas también con sus padres o madres o adultos mayores, en fin, también poner eso en cuestión y relevar la necesidad de pensar en políticas y en medidas que pongan este tema al centro. Yo creo que eso es bien relevante porque en general cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad, la responsabilidad pareciera estar siempre en la persona. Es como, bueno, tú decidiste ser madre o tú decidiste ser padre y bueno, esas son las situaciones. Como... ahora, sí, pero esto es una cosa social de la que nos tenemos que hacer. Y yo creo que relevar eso como un elemento distintivo cuando al momento de pensar en medidas de conciliación y corresponsabilidad es fundamental. Y además, creo que como universidad tenemos la convicción de que los temas de género, así como los temas de corresponsabilidad, ¿cierto?, no son un asunto de mujeres para mujeres. Sí. Esto, la apuesta, yo trabajo género hace muchos años, antes de que el género fuera incluso una cosa, comillas, de moda, ¿no? Pero creo que es sumamente importante contextualizar y posicionar las temáticas de género como lo que son, ¿sí? Como un análisis que evidencia una forma de organización social que necesitamos visibilizar para efectivamente generar mecanismos que nos permitan tener igualdad de oportunidades de manera sustantiva. Y siento que eso está muy arraigado en la convicción que tiene la universidad, en la convicción que tenemos como dirección y muy en la línea de lo que estamos trabajando como corresponsabilidad. Necesitamos que hombres, padres, cuidadores, también se involucran en este tema, porque también tienen derechos, ¿sí? Y aquí solo comentarte una medida que me parece que es bien relevante y que no todas las personas saben, incluso dentro de la misma comunidad. Hay, bueno, de hecho los datos evidencian una situación bien cruda de que, o sea, al menos 2 hombres, 3 creo que llegaron a ser 3 el año pasado, 3 hombres del estamento profesional y académico, ¿cierto?, se han tomado el postnatal parental. ¿Solo 3? Solo 3. Y los datos a nivel nacional, de acuerdo a los datos 2018-2019, evidencian que, imagínate este dato, que solo el 20% de los hombres
padres, que tú sabes que existe esta ley, ¿cierto?, que te da los 5 días de licencia, ya. Solo el 20% de esos hombres recientemente padres se toman efectivamente esta licencia. Y el dato es más crudo cuando vemos los hombres en el fondo que junto a sus parejas deciden este postnatal parental compartido, ahí es 0,02%. O sea, en verdad acá tenemos un desafío que no es menor y para eso tenemos que ser conscientes de que este es un asunto que no solamente involucra a las mujeres, sino que también a los hombres. Es en la sociedad completa. Absolutamente. Y eso es lo que se está haciendo cargo, está muy positivo. Y mencionaste que a nivel, por ejemplo, de decanatos, ¿no? Era el decano o la decana la que se acercaba también a promover a la mujer, que muchas veces le cuesta, ¿no? Decir, estoy lista y merezco ser promovida. ¿Cómo lo hacen para poder que la mujer sea parte de la toma de decisiones? ¿Hay cuotas? ¿Qué medidas han tomado? Mira, a ver, yo te diría que el tema de cuotas es un tema no fácil, porque en el fondo y yo creo que acá hay un elemento también que es parte como de la cultura universitaria, que tiene que ver con el mérito, ¿cierto? Entonces, incluso aparece el discurso de muchas mujeres que te dicen, yo no quiero ser la mujer cuota, ¿sí? Y yo creo que es un tema que todavía como que reviste harto debate, ¿sí? Sin embargo, yo tengo una convicción personal, lo digo como jefa de equidad de género de la universidad, pero también como Pilar Bontá, mujer, mamá, etcétera, que ojalá que las cuotas no fueran necesarias. ¿Sí? Absolutamente. Y en verdad yo espero que en 5, 10 o 15 años más no sean necesarias. Sin embargo, a mi parecer, el tema de las acciones afirmativas o de las cuotas, de alguna manera lo que hace es intentar nivelar una cancha que históricamente ha sido dispareja, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu con el que yo creo que es importante entender el tema de las cuotas. Incluso es más, o sea, hoy día no tendríamos, estoy pensando como a la inversa, no tan solo en las mujeres académicas u hombres académicos, sino que también en las estudiantes que ingresan a áreas STEM o áreas tremendamente masculinizadas, o incluso hombres, la posibilidad de que hombres puedan iniciar un recorrido académico y un itinerario formativo, ¿cierto? Históricamente ha sido exactamente, en carreras feminizadas. Entonces, hoy día la universidad también ha puesto un foco bien relevante en todo lo que es la admisión, vías de admisión con equidad, y hay una en particular de género. El proyecto, de hecho, Ciencia 2030, lideró y coordinó buena parte de esa propuesta que tenía que ver con, en algunas áreas bien críticas y muy masculinizadas, promover también cierta admisión para que pudieran ingresar mujeres. Y desde el año 2024, sí, desde el año pasado, también tenemos cupos para que hombres puedan ingresar, por ejemplo, a carreras de salud como enfermería. Y eso es una mirada más transversal. Exactamente. Y eso a mí de verdad me motiva. O sea, así hay muchos dolores que vivimos quienes trabajamos en este tema, pero eso yo creo que es un elemento que es muy motivador para decir, bueno, sí, hay tensiones y hay resistencias, por cierto, pero cuando uno establece que este es un cambio mucho más sustantivo, significativo, que pone en juego, ¿cierto?, como te decía, este orden y la forma en que nos organizamos y nos relacionamos en la sociedad, son alegría, llegan alegría. Pilar, y en ese sentido, y también para poder terminar, ¿qué mensaje le darías a la comunidad universitaria también para destacar la relevancia de incorporar la equidad de género en el proyecto educativo? A ver, ese es un tremendo tema, y yo siento que hoy día, en general en el sistema de educación superior, hemos avanzado en el proceso de institucionalización. Yo creo que hoy día... no lo creo, sino que tengo el dato de que la gran mayoría de las universidades, yo te diría que por el 97% de las universidades, al menos de quienes conforman el CRUT, que es lo más cercano que yo tengo como realidad, hoy día cuentan con algún nivel de institucionalidad u orgánica, estructura para poder desarrollar e implementar medidas de género. Sin embargo, el desafío está justamente en la transversalización. Y como universidad
no podemos quedarnos afuera de esa discusión. Creo que es tremendamente relevante posicionar el rol social que tienen las instituciones de educación superior, relevar sobre todo la formación de personas. Estamos formando a los futuros profesionales de Chile y en ese sentido no podemos quedarnos atrás de esa discusión, porque la incorporación del enfoque de género en el proyecto educativo no es simplemente antojadizo o un asunto antojadizo para quienes estamos más cerca de este tema. Es un asunto relevante socialmente, porque queremos formar en una ciudadanía sensible a las diferencias, en una educación que nos permita generar estrategias y mecanismos para efectivamente tener igualdad de oportunidades de manera sustantiva. No nos podemos quedar afuera de esa discusión y tampoco podemos ponernos una venda en las manos, o sea, en los ojos, perdón. Yo creo que eso es muy relevante. Hoy día nos estamos haciendo cargo, estamos iniciando procesos y trabajos sumamente interesantes y súper bonitos con las unidades académicas. Y hoy día tenemos, además, hemos crecido en orgánica, la institución ha crecido en orgánica. Hoy día hay facultades que cuentan con subdirecciones de género. Hoy día el tema se está sintiendo y yo creo que tenemos que aprovechar ese impulso para avanzar sustantivamente en la transversalización de género. Pilar Bontá, muchas gracias por la conversación. Pilar es jefa de la Dirección de Equidad de Género de la Católica. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Género y STEM, Caminos hacia la Equidad. Muchas gracias.